Hola a todos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por asistir a este interesante webinar que hemos titulado El impacto del riesgo de longevidad en el sector asegurador. Muy bien, como bien han comentado, la estructura del webinar estará en torno a unos 40-45 minutos y posteriormente abriremos un turno de preguntas. Más concretamente, relacionado con el webinar que vamos a ver hoy, está dividido en 5 grandes puntos. Lo primero de todo, vamos a ver qué es exactamente el riesgo de longevidad, porque no es muy conocido, ¿no? Sí es muy conocido en el sector asegurador, pero no es tan conocido, ¿no?, en el mundo coloquial, en el mundo de la calle. Un segundo punto, abordaremos a quién afecta concretamente el riesgo de longevidad, porque no solo afecta a las compañías de seguro, que también, sino también, por ejemplo, al sistema público de pensiones u a otros organismos. En un tercer punto vamos a abordar de cómo medir este riesgo de longevidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el punto 1 lo conoceremos, en el punto 2 veremos cómo afecta y en el punto 3 nos dedicaremos a ver exactamente cómo medir este riesgo. Es súper importante conocer fórmulas, ¿no?, de medición de este riesgo. No vamos a entrar muy al detalle porque se ven más en clases de máster, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas, ¿no?, a cómo medir este riesgo. Comentaremos muy brevemente cuál es la situación actual y concluiremos, ¿no?, concluiremos este webinar y expondremos de cara, ¿no?, al futuro, pues cuáles son los desafíos que nos vamos a encontrar concretamente para medir este riesgo. Muy bien, ya entrando en este primer punto, ¿qué es el riesgo de longevidad? Bueno, quisiera empezar con una frase muy famosa, ¿no?, de Benjamin Franklin, que decía que, bueno, en el mundo no hay nada seguro, ¿no?, excepto la muerte y los impuestos, ¿no? Yo creo que esto nos viene a resumir cómo, bueno, tarde o temprano, pues el fallecimiento es una condición del ser humano y por lo tanto es un hecho cierto, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, al ser un hecho cierto, tenemos que valorarlo. Sabremos que falleceremos, lo que no sabremos es cuándo. Y esa incertidumbre hace que desde el punto de vista de compañía de seguros, desde el punto de vista del Estado, para gestionar las pensiones públicas, pues esta herramienta, ¿no?, este riesgo, pues tenga que ser conocido. Eh, realmente, desde el punto de vista coloquial, si alguien nos preguntara, oye, pero ¿qué es la longevidad? Pues la longevidad es la posibilidad de vivir más de lo esperado, ¿vale? Y ahí es donde está el riesgo de longevidad. Esta fantástica noticia, es decir, cada vez, como bien sabéis, la gente vive más tiempo, lo cual es una fantástica noticia. Esto ocasiona retos en el entorno asegurador y en el entorno del sistema público de pensiones. Por lo tanto, ¿qué es el riesgo de longevidad? El riesgo de longevidad es vivir más tiempo de lo que yo espero, ¿vale? Esto ya de base y fundamental. ¿Cuáles son las causas de que vamos a vivir más tiempo quizá de lo que esperemos? Pues va a ser, lógicamente, la consolidación del estado de bienestar, ¿no? Junto con los avances médicos, como muy bien sabéis, avances médicos relacionados con el cáncer, con, bueno, enfermedades cardiovasculares. Todo este tipo de avances médicos tienen un impacto en la longevidad. También es importante, y sobre todo en algunos países, también el riesgo, o sea, hemos tenido mayor longevidad porque ha habido una reducción de los accidentes de tráfico y laborales. Concretamente, ha habido un descenso de la mortalidad y ahí lo vamos a relacionar con su opuesto, que sería la mortalidad. En los años 90 y en los años 80, en España, por ejemplo, había un número importante de
muertes por accidentes de tráfico en edades jóvenes. Bueno, fruto de cambios en este caso, la Dirección General de Tráfico y, bueno, el incremento, ¿no?, de multas y de penas por ciertos malos comportamientos, pues ha ocasionado que se redujera la mortalidad en esas edades. Y, por lo tanto, al no morir tanta gente, pues vivía, ¿no? Al fin y al cabo es su opuesto. Y, bueno, y otras causas de menor índole. Muy bien, pues resumiendo esta diapositiva claramente, ¿no? Conocemos ya qué es el riesgo de longevidad, vamos a vivir más tiempo. Esto ha sido ocasionado por una serie de cambios en los últimos años. Y, bueno, a modo de anécdota, esto es una publicación a la derecha de la diapositiva del Times, donde, bueno, indicaba, es un caso curioso, es que el niño o la niña que va a vivir 142 años ya ha nacido. No sabemos quién es. Podemos ser, yo por ejemplo no creo que sea, pero bueno, podemos ser alguno de nosotros, pero lo que sí es, o al menos ellos afirman, es que la persona que va a vivir 142 años ya ha nacido. Imaginaros la envergadura de los avances, médicos y en genética que se están produciendo. Muy bien, ¿cómo medimos o cómo nosotros sabemos que está habiendo un incremento de en este caso, de la esperanza de vida? Para medir la longevidad, es decir, para medir que cada vez estamos viviendo durante más tiempo, más del esperado, lo hacemos a través de una variable muy conocida, una variable biométrica que llamamos esperanza de vida. Esta esperanza de vida la podemos medir cuando nacemos. Imaginemos, ¿no?, un niño que nace hoy en cualquier país, pues pongamos país X, pues tiene una esperanza de vida de 80 años. ¿Vale? Pero también puedo medir la esperanza de vida a los 65 años, es decir, una persona que tiene 65 años, ¿cuántos años le quedan aún por vivir? Pues fijaros en el gráfico que veis en vuestras pantallas, aquí está la esperanza de vida de las personas que tienen 65 años. Aquí no he diferenciado por hombre y mujer, ya sé que la esperanza de vida es distinta, lo vamos a ver luego, pero en este caso vemos la esperanza de vida por países. Como podéis ver, para, por ejemplo, 1910, pongamos por ejemplo Francia, pues había una esperanza de vida en torno a 12 años cuando habías cumplido 65. Pues en la actualidad, bueno, pongamos, el gráfico no lo tengo aún actualizado porque no están los datos disponibles para este caso. Y, bueno, pongamos por ejemplo Japón o Francia o incluso España con altas esperanzas de vida. De hecho, creo que España ya ha superado, por ejemplo, a Francia y creo que también a Japón. Pues en el año 2005, pues una persona que había alcanzado los 65 años, pues aún le quedaban aproximadamente unos 22 años de vida. Esto, bueno, son fantásticas noticias. También depende un poco por países, como podéis ver, pues bueno, Rusia, por todo el tema que todos conocéis, pues Rusia, por el tema de la ley seca y bueno, distintos problemas que tuvieron, pues no ha mejorado durante unos 30 años, no ha mejorado su esperanza de vida. Es cierto que en los últimos años Rusia sí lo había mejorado. En conclusión, fijaros que hemos mejorado la esperanza de vida 25 años en la última década, más o menos, lo que nos lleva los últimos, 25 años en los últimos 100 años, lo que nos lleva a unos 2,5 años por cada década y, lo más importante, que la esperanza de vida crece en torno a unos 15 minutos por hora. Esto bien se traduce en que un niño nacido hoy tiene unos 3,5 o 4 meses de menos de esperanza de vida de un niño que nacerá el año que viene. ¿Vale? ¿Veis esa casuística, no? Aproximadamente por cada año que pasa, ganamos en torno a unos 3 meses y medio, un poco en función del sexo. Muy bien, esto cuando lo traducimos a diferencias entre hombres y mujeres, bueno, la esperanza de vida
Aquí sí he puesto la esperanza de vida al nacer. En este caso he puesto para datos de España. La esperanza de vida al nacer de las mujeres está en torno a los 85 años y la de los hombres en torno a los 78, 79. Ahora está en torno, los datos del 2019 creo que están en torno a los 81 y las mujeres en torno a los 86. Un caso curioso, si os fijáis en el gráfico, en 1991 la esperanza de vida de las mujeres, de una mujer que nacía en esa época, era 80,67 años y la de los hombres unos 73,5 años. Si os dais cuenta, cada vez la diferencia entre hombres y mujeres se va reduciendo. Si en 1991 la diferencia era en torno, pues aproximadamente unos 7 años, si os fijáis en el 2013, la esperanza de vida, la diferencia en términos de esperanza de vida, pues está en menos de 6. Esto lo que nos viene a decir es que es cierto que las mujeres tienen más esperanza de vida, pero la ganancia en esperanza de vida es mayor en los hombres que en las mujeres. Eso podría explicarse porque a lo mejor las mujeres están llegando ya a su marginal. Es decir, ese incremento de esperanza de vida a las mujeres les cuesta más un poco que a los hombres. Y lógicamente porque parten de una esperanza de vida más alta. Todo esto en términos de longevidad, en términos de que cada vez estamos viviendo más tiempo, también se puede apreciar en lo que los actuarios y los gestores de riesgos llamamos la rectangularización de la supervivencia. Si esto mide el número de personas que están con vida para una determinada edad y para un determinado año. Como estáis viendo, cada vez, ¿no?, el gráfico se va desplazando más hacia la derecha y hacia la esquina superior derecha. Eso lo que nos está diciendo es que cada vez más gente llega con vida a los 75, 80, 85 años. Bueno, eso se llama la rectangularización, porque es un rectángulo y veis que cada vez pues, va asemejándose a ello. Vamos a entrar en dos de mis favoritos, dos gráficos que para mí son fundamentales. Tenemos primero el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda mide el número de defunciones, He puesto España, luego he puesto otros países también para que tengáis referencia. Tenemos en la parte de la izquierda el número de defunciones. Para la parte izquierda del todo tenemos el de hombres y justamente para la parte derecha tenemos el de hombres y a la parte derecha tenemos el de mujeres. Como podéis observar, cada vez más, es decir, la última década, el año 2000 al 2009, este año ya podemos completarla del 2010 al 2019, la última década, que es la amarilla, no se ve muy bien el amarillo, pero vemos que hay cada vez un desplazamiento hacia la derecha en el número de defunciones. Hay un desplazamiento hacia la derecha. Y también lo más importante es que no solo hay un desplazamiento, sino que los gráficos se están apuntalando. No sé si lo podéis apreciar, como cada vez los gráficos se apuntalan más. Eso lo que significa es que cada vez es decir, fallecemos más tarde y el fallecimiento se concentra en menos edades, ¿no? Es como prácticamente casi todas las mujeres llegan a los 60, 70, 80, 90 años de edad y todas, por ejemplo, casi todas las mujeres se concentran entre los 80 y los 90 años, ¿no? Por eso hay ese apalancamiento en el gráfico. Eso por la parte del número de defunciones. Luego, el gráfico de la derecha, que es también súper interesante, mide la tasa de mortalidad. Una tasa de mortalidad, cuando hablamos en términos actuariales y en términos de riesgo, simplemente es la probabilidad de que la persona de edad, por ejemplo, 20, no alcance la edad 21. Es decir, la probabilidad de que una persona de edad X no alcance la edad X más 1. Bueno, con eso
¿Cómo se calcula realmente esa tasa? Esa tasa de fallecimiento la calculamos como el número es un Laplace. En el numerador, el número de funciones, y en el denominador, el número de personas con vida al inicio de cada año. Bueno, sacamos una probabilidad con estos datos, además estos datos que son oficiales, y lo que hacemos es cambiarle la escala, lo tomamos en logaritmo neperiano para que podamos ver muchísimo mejor el efecto. El logaritmo neperiano, cuanto más negativo, significa que el logaritmo es más pequeño, es decir, que la probabilidad es más baja. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que cada vez la probabilidad de fallecimiento es más pequeña, porque el logaritmo es más pequeño. Como podéis ver en el gráfico de la izquierda, en el gráfico, perdón, de la derecha, en el color amarillo, ¿veis cómo es el color más negativo? El color rosa, que es la anterior década, al color amarillo se sobrepone por encima del color amarillo. Se aprecia perfectamente cada una de las décadas, cómo cada vez más el logaritmo es más negativo. Por lo tanto, la probabilidad de fallecer es más baja. Sí, a modo bueno, de curiosidad, podemos ver cómo en 1940 y la década de los 50, entre 1940 y 1949, pues ahí existe un pico importante en el número, de funciones. Y también podemos ver cómo, por ejemplo, el color azul, los dos colores azules, el azul intenso y el azul claro, vemos cómo hasta los 23 o 24 años la probabilidad sube y luego baja un poco. ¿Por qué baja un poco? Porque ha subido hasta ese momento, sobre todo por los accidentes de circulación. Lo que comentábamos, ¿no? En aquella época, pues bueno, la legislación de la Dirección General de Tráfico, pues bueno, no era tan restrictiva y había muchos accidentes. Todo eso se ha ido reduciendo. Entre hombres y mujeres, como podéis ver, el logaritmo de las mujeres es muchísimo más bajo que el de los hombres. Significa que su probabilidad es muchísimo más baja, ¿vale? Los dos gráficos de la derecha están en la misma escala. No solo ocurre esto en España, sino ocurre también en otros países. Vemos, por ejemplo, como en los dos gráficos de la izquierda, como en UK también ocurre lo mismo. Hay una concentración de fallecimientos, sobre todo entre las edades de los 60 a los 90 años, y no solo hay una concentración en esos años, sino que además hay un desplazamiento hacia la derecha de esas curvas. También, con los dos gráficos de la izquierda, ocurre exactamente lo mismo. Hay un desplazamiento cada vez más de la probabilidad de fallecimiento en escala logarítmica, cada vez más negativo. Fijaros qué bien se observan las décadas en gris, en amarillo, en rosa, en azul. ¿Veis cómo todas las décadas cada vez más el logaritmo es más pequeño? Por lo tanto, esto lo que nos lleva es a deducir y empíricamente demostramos que cada vez la gente vive durante más tiempo. Y también, bueno, un país muy longevo como es Japón, sucede exactamente lo mismo. Tampoco me voy a detener mucho en Japón porque los dos gráficos son son similares a los dos anteriores. Aquí también dentro del apartado de introducción de qué es el riesgo de longevidad, aquí hemos puesto un mapa de calor. Este mapa de calor lo que nos viene a decir es que cómo incrementa la longevidad, cómo se reduce, fijaros que es un signo opuesto, cómo se reduce la mortalidad de un año a otro. Cuanto más verde significa que cuanto más verde y más amarillo y más rojo, significa que hay ganancias en longevidad. Es decir, cada vez la gente fallece menos. Tenemos el gráfico de la izquierda hombres y el gráfico de la derecha mujeres. En el gráfico de la izquierda vemos qué interesante es el año de 1939. Si os dais cuenta, veis cómo de manera horizontal, de manera vertical,
se nota la guerra, civil. Vemos cómo hay un punto, ahí en azul de la guerra civil. Y en concreto en los hombres, como los hombres en torno a los 21, 22, 23 años fueron a la contienda, fueron a la guerra. Y ahí hay un retroceso en la longevidad, es decir, hay un incremento en la mortalidad muy importante. Luego, esa generación, si veis de manera transversal, esa generación que estuvo en la guerra civil, nunca se llegó a recuperar en términos de longevidad. Este gráfico es súper interesante para los hombres. Luego, en los años 46 y 1946, 1950, hay un incremento de la longevidad de manera excepcional, ¿no? Es decir, siempre que hay épocas de pandemia, siempre que hay épocas de guerra y hay un incremento de la mortalidad, como es el momento actual, posteriormente siguen años de incrementos en la longevidad muy, muy, muy altos. Y ahí lo podéis ver. En el gráfico de las mujeres vemos como estas sí que sufrieron la guerra, pero no fueron a luchar, no fueron a la contienda. Por lo tanto, el efecto es más pequeño. Muy bien. ¿A quién afecta? ¿No? Todo esto que hemos visto realmente, ¿a quién afecta? Bueno, afecta y podremos valorar de positivo o negativo, afecta sin lugar a dudas al sector privado, concretamente a las compañías de seguros. Aquellas compañías de seguros que vendieron, por ejemplo, rentas vitalicias, es decir, pagos de manera perpetua para un asegurado, si ese asegurado va a vivir más tiempo del que yo como compañía había establecido, pues voy a tener que pagar durante más tiempo. Por lo tanto, para mí como compañía de seguros va a ser una pérdida. Lógicamente también, no solo para las compañías de seguros, también afecta para el sector público. Por ejemplo, en España y en países también latinoamericanos hay sistema público de pensiones, unos con mayor pago de rentas, uno con mayor pago, otros con menor, pero muchos de ellos tienen sistemas públicos de pensiones. Pues si el Estado tiene que pagar unas pensiones, si las personas, los contribuyentes, los ciudadanos van a vivir durante más tiempo, pues el Estado va a tener que pagar mayor cantidad de dinero, por lo tanto, también les va a afectar. Y también como particular, yo como particular que me he hecho un plan de pensiones, yo me lo he hecho con mis aportaciones durante mi etapa activa, durante mi etapa que estoy trabajando, para cuando yo me jubile, en mi etapa pasiva, percibir una renta privada. ¿Qué sucede? Que si yo, cuando vaya a convertir esa cantidad de dinero en una renta, la aseguradora me va a decir, no, tú vas a vivir mucho más tiempo del que estaba en un principio establecido. Por lo tanto, como vas a vivir más tiempo, te voy a pagar una menor renta. Por lo tanto, afecta a todos los ámbitos, desde el sector privado, las compañías de seguros, como al sector público. Y de hecho, en las compañías de seguro, que es lo que nos interesa por la casuística del webinar y porque nosotros somos actuarios y gestores del riesgo, también ahí tenemos que estudiarlo desde el punto de vista normativo, que luego veremos. Muy bien. ¿Cómo vamos a medir? Y ya nos centramos ya en lo que es cómo medir este riesgo de longevidad. Bueno, desde el año 2016, en muchos países existe una normativa bastante dura desde el punto de vista de provisiones técnicas, es decir, de exigencias de capital, que se llama Solvencia II. Esta normativa, entre otras cosas, establece que tienes que tener dinero como compañía de seguros, y estoy hablando ya desde el punto de vista del sector asegurador,
tengo que tener dinero guardado en el cajón para posibles imprevistos. Pues, por ejemplo, que haya un incremento de la mortalidad, como la situación actual, que haya un incremento de la longevidad, que seguro que en el futuro va a haber incremento en la longevidad, que haya, pues, por ejemplo, un incremento en los gastos que la compañía tiene. ¿Vale? Entonces, lo que dice la normativa es que por cada uno de los riesgos que tiene cualquier compañía de seguros, tú tienes que guardar un colchoncito, un dinero tienes que tener dotado, en este caso en el balance, en la cuenta de pasivo, en el balance de las compañías de seguros. Y en concreto, hay un riesgo que es el riesgo de longevidad, medido y estudiado por las compañías de seguros. Entonces, he puesto un ejemplo muy fácil para que veáis cuál sería este riesgo de longevidad. Lo que me dice la normativa es que tengo que asumir que la mortalidad se me reduce en un 20%. Eso es lo que me dice la normativa. Tienes que hacer tu escenario normal y luego otro escenario asumiendo que la mortalidad se te va a reducir en un 20%. Significa que vas a vivir un 20% más. Es decir, riesgo de longevidad. Pues fijaros, si yo para un tipo de renta tengo que tener guardados 25.000 euros o 25.000 dólares, daría igual, y asumiendo que esta persona va a vivir un 20% más, realmente en vez de tener 25.000 tendría que tener 26.000, lo que va a suceder es que el concepto, es decir, la diferencia entre lo que tengo y lo que debería tener en un escenario estresado son 1.000 euros. Y esto se denota como el SCR que llamamos en solvencia 2. Como podéis ver, debido a la longevidad, yo tengo que tener guardado un dinero en este caso, en el balance de la compañía. Por lo tanto, me va a afectar ahí. Algunas compañías, esto es lo que nos dice la fórmula estándar dentro del marco de Solvencia 2, y hay otras que dicen, bueno, pues en vez de asumir que es un 20%, estudia tú cómo medir este riesgo. Pues la manera de medir este riesgo sería con lo que denominamos los modelos internos. Para hacer un proyecto de modelo interno, y esto lo vamos a ver concretamente en los próximos 5 o 10 minutos, tampoco sin entrar mucho al detalle, porque de hecho es una de las clases del máster que nosotros impartimos, vamos a ver unas pinceladas de cómo podríamos nosotros medir el riesgo de longevidad. El 20% es el estándar, pero si yo realmente quiero medir mi riesgo de longevidad de mi país, del país donde tengo la aseguradora, ¿cómo lo tengo que hacer? Lo primero que necesito hacer es conseguir la información y conseguir los datos. Hay una web oficial muy conocida, que es el Human Mortality Database, y esta web libre, es decir, es gratis, es libre para todo el público. Ahí están de gran parte de los países del mundo, están la mortalidad de los últimos X años. Depende un poco del país. Yo creo que, por ejemplo, España está de los últimos 60 o 70 años y, bueno, de países europeos tienen un gran histórico de la mortalidad. Y en concreto, ¿qué datos hay? Pues hay datos del número de fallecidos y ahí iríamos a, una vez tengo los datos en el punto 1, calcularíamos esa probabilidad de fallecimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues estadísticamente es muy sencillo. Es una fórmula famosa de Laplace, que se llama, que es número de casos en el numerador, número de casos favorables, partido, número de casos posibles. Y eso es lo que estáis viendo en el punto 2, estimar la QDX. En el numerador, número de fallecidos, y en el denominador, número de personas con vida el 1 de enero de cada uno de los años, porque si vamos a tener 50 años, pues tendremos 1960, 1961, 62 y así para cada uno de los años y a su vez para cada edad. Tendremos lo que nosotros llamamos una matriz
bidimensional de edad y de año. También, y lógicamente, diferenciada por sexos, porque, como habéis podido comprobar, el patrón de la mortalidad es distinto entre hombres y mujeres. Muy bien, en el momento tenemos hemos hecho estos dos pasos, lo que hacemos es programar, y aquí ya, esto ya es más avanzado, programar en un lenguaje de programación, R, Python, lo que serían los modelos pues los últimos modelos que han surgido para estudiar la longevidad. Hay un paquete que se llama Life Metric Software que nos ayuda al usuario a pues bueno, calcular estas QDX y sobre todo a modelizarlas, porque recordamos que necesitamos medir en el futuro esta mortalidad. Bueno, no vamos a entrar, por supuesto, no vamos a entrar al detalle de estos modelos, cada uno es distinto. El más famoso, todos los demógrafos y todos los actuarios y todos los gestores de riesgo lo conocen, es el famoso, todo se fundamenta en el modelo de Lee Carter de 1982 y a partir del modelo de Lee Carter, que es el M1, hay en total unos 8 modelos de longevidad, 7 de ellos paramétricos y, por ejemplo, el P-Spline pues son modelos, el modelo S es no paramétrico. Son modelos diseñados, testeados, por supuesto hay más modelos, hay extensiones de estos, pero estos son, en general, son los modelos empleados. Y cada uno de estos modelos podemos utilizar el 1, el 2, el 3, combinaciones del 1 y el 4. Cada uno de los modelos se va a utilizar ¿para qué? Pues para medir la longevidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en 5 pasos. Vamos a ir muy rápidamente, tampoco porque es un tema, es complicado desde el punto de vista estadístico, y bueno, vamos a ir, si os parece, de uno en uno para ver qué habría que hacer para medir la longevidad. Lo primero que tenemos que hacer es intentar ajustar cada uno de los modelos, lo ajustaríamos a nuestras principales edades, ¿no? Por ejemplo, podemos coger de referencia los 55 años, los 60 años, los 70 años y ajustaríamos estas QDX. Veis que están por edad y por QDX en el eje de las Y y en el eje de las X está el año temporal. Lo que haríamos sería ajustar cada uno de los modelos a mis QDX. Tenéis en la parte de la izquierda, he ajustado los modelos del 1 al 4 para hombres de 55 años y en el gráfico, los dos gráficos de la derecha para 70 años. ¿Veis que algunos ajustan mejor que otros? Un segundo punto es dentro de los modelos, como veis aquí, son distintos modelos con distintos parámetros. Lo que haríamos en una segunda fase sería analizar la robustez de estos modelos. Es decir, a modo de ejemplo, veis como el M1 para hombres pues no ajustaría bien, mientras que el M5 para hombres pues sí ajustaría bien. Y también tenemos que medir el número de parámetros. Hay estadísticamente muchísimos indicadores, el famoso BIC, el famoso AIC. Y bueno, como podéis ver, cuanto más pequeño es el BIC, mejor. Y es decir, lo que nos viene a decir es que cuanto menos parámetros tengamos, pues mejor. Por ejemplo, en este caso, el M5 sería el que mejor ajustaría. Pero para este ejemplo, ¿eh? Un tercer punto y un cuarto punto, habría que estos parámetros, habría que medir exactamente cuál es la incertidumbre sobre los parámetros, habría que medir con un percentil superior y con un percentil más bajo. Si os dais cuenta, hay distinta incertidumbre. Por ejemplo, de los 3 gráficos de la izquierda, el parámetro del medio, el beta 2, pues tiene más incertidumbre que el kappa 2 o que el beta 1. Habría que medirlo y analizarlo. Y antes de proyectar, y por último, habría que estudiar el análisis de los residuos, ¿no? Cada modelo tiene unos residuos y habría que analizarlos.
tienen que tener un comportamiento, pues bueno, varianza constante y bueno, una serie de características que no vamos a ver aquí en este webinar, pero bueno, se verían en cursos superiores de máster. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué hemos hecho los cuatro pasos anteriores? Para proyectar hacia el futuro. Vale. Lo que ha pasado yo ya lo sé porque lo estoy viendo, pero yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Pero si yo tengo información en el pasado, puedo predecir, luego me podré equivocar o no, pero puedo predecir el futuro. Y eso lo haremos en la última fase, en la parte de proyección. Podéis ver cómo en los dos gráficos hemos proyectado, habíamos cogido los años hasta 2010 y hemos proyectado del 2010 hasta el 2020. Ahí hemos, bueno, hemos utilizado distintas incertidumbres, bueno, había incertidumbre paramétrica y estocástica, pero bueno, simplemente con la idea inicial es que gracias a los 4 puntos anteriores yo puedo proyectar hacia el futuro cuál va a ser esta Q de X y intentar medir, que de eso se trata, ese es el objetivo, medir la longevidad en el futuro. ¿Para qué? Pues si tengo que dar una renta hoy, si soy una compañía de seguros y tengo que garantizar una renta hoy, pues conocer cuál más o menos va a ser la esperanza de vida dentro de 20 años, porque seguro que no va a ser igual que la de hoy. Ya sabéis que la longevidad es dinámica. Permitidme que beba un poco y continuamos. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que las compañías de seguros, no solo europeas, sino también latinoamericanas, sino también de cualquier país del mundo, lo que tienen es rentas vitalicias en sus pasivos, es decir, en sus balances. Estas rentas vitalicias las adquirieron, se comprometieron, firmaron un contrato con el asegurado hace ya bastante tiempo. ¿Qué sucede? Que estas rentas vitalicias están ahora en el balance de la compañía de seguros. Como habéis podido ver, esto desde el punto de vista de Solvencia II y de la normativa reguladora te exige tener una sobredotación, te exige tener un pasivo en el balance y por lo tanto te merma sin lugar a dudas la cuenta de resultados. ¿Cuál es el objetivo de estas compañías de seguros? Intentan trasladar el riesgo de longevidad fuera de sus balances. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de contratos de reaseguro o, por ejemplo, con operaciones financieras más avanzadas, como podría ser un swap de longevidad. Esto es ya muy avanzado y, bueno, no vamos a verlo con profundidad, pero sí que el objetivo de la compañía de seguros es externalizar, sacar fuera de su balance, o bien a través de un reaseguro o un contrato financiero en el mercado financiero a través de una operación del swap de longevidad. Algunas de las preguntas, de hecho, que en otros webinares e incluso en las clases del máster me han preguntado de manera muy acertada me han preguntado, ¿pero el riesgo de longevidad es diversificable? Es decir, ¿yo puedo asumir un riesgo que me compense el de longevidad? Algo de que si las personas viven menos, yo gano dinero. Eso es una pregunta, porque claro, si estas personas viven más, yo voy a perder dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque soy una compañía de seguros, tengo rentas con estos asegurados y si viven, yo les voy a pagar durante más tiempo. ¿Hay algún tipo de riesgo que pueda mitigar y por lo tanto ya no tengo riesgo de longevidad? Pues algunos estudiantes, esto fue un debate súper interesante, porque algunos estudiantes comentaron que el riesgo de mortalidad, es decir, si el riesgo de mortalidad es el complementario, es el opuesto al riesgo de longevidad, pues si yo tengo
productos vendidos de rentas vitalicias, lo que hago es contratar productos que cubran el riesgo de fallecimiento, en vez del riesgo de supervivencia, que cubrir el riesgo de fallecimiento. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el periodo, el público objetivo en el cual yo vendo rentas vitalicias con riesgo de longevidad no es el mismo que los productos que yo vendo para cubrir el riesgo de mortalidad. Yo el riesgo de mortalidad solo lo cubro hasta los 80 años y el riesgo de longevidad yo lo cubro desde los 65, desde los 50, 55, hasta que fallece. Por lo tanto, no es diversificable. Como podéis ver, es diversificable en una parte, pero en la gran masa, que es en torno a los 80, 85 años, ahí ya no lo puedo diversificar, porque los productos que cubren la mortalidad, que es en torno, están desde los 18 hasta los 80 años, a partir de los 80 años ya el cliente como asegurador, como asegurado, no los quiere porque son muy caros. Por lo tanto, el riesgo de longevidad es mitigable solo en una parte, la otra no sería mitigable. Entonces, esto es una reflexión súper interesante. Muy bien, y estamos ya concluyendo. De hecho, a ver que mire el reloj, fantástico, es decir, estamos prácticamente en tiempo pues para abrir un turno de preguntas de unos 5 o 10 minutos. Bueno, hemos visto que hay una incertidumbre sobre el futuro de la mortalidad. Hasta, y esto es importante, hasta el año 2020, es decir, hasta el año 2019 incluido, los gráficos nos decían empíricamente que cada vez hay más riesgo de longevidad, es decir, cada vez la gente vive más tiempo, no hay indicios que nos digan que eso no va a suceder. Todo este panorama ha cambiado un poco por la actual pandemia del coronavirus. Yo creo, bajo mi punto de vista, es que va a ser algo parecido a una guerra, a una catástrofe, una pandemia en términos de longevidad y mortalidad es similar a una guerra en el cual durante 1 o 2 años va a haber un retroceso de la longevidad y un incremento de la mortalidad, como habíais visto, y luego yo creo que en un año o 2 años, lógicamente cuando aparezca la vacuna esto también ayudará, lo que va a hacer es de nuevo volverá a la senda creciente en la longevidad. Esa es mi opinión respecto a la situación actual, que esa longevidad va a bajar un poco para luego, dentro de unos 2 años, o cuando ojalá fuera cuanto más pronto mejor, pues seguir viviendo cada vez más tiempo. Como habéis podido ver, he intentado que fuera lo más corto posible, porque ya sé que es un tema complicado. Hay una complejidad en los métodos de proyección de la longevidad, es decir, no es sencillo proyectar hacia futuro la longevidad. Se necesitan técnicas estadísticas, técnicas de demografía, se utilizan conocer herramientas informáticas, R, Python, MATLAB, cualquier lenguaje de programación que me permita utilizar cualquiera de los modelos que hemos visto. También hemos comentado que algunas compañías pueden utilizar modelos internos. No hace falta que utilicen la fórmula estándar en la normativa de Solvencia II, sino pueden utilizar modelos internos y que esos modelos internos puedan estar sustentados con alguno de los métodos que hemos utilizado. Mucho cuidado con intentar mitigar ese riesgo, de ahí que no se utilice adecuadamente, a veces no se utiliza adecuadamente, porque no se puede mitigar el riesgo de longevidad. Este es un tema tampoco que he querido entrar mucho. Es cierto que hay una diferencia entre la mortalidad general, es decir, de la población en general, y la mortalidad de la población asegurada. La mortalidad de la población asegurada es mejor, es decir, aquellas personas que están aseguradas fallecen menos que la población en general. ¿Por qué? Porque una compañía de riesgos tiene
O sea, una compañía de seguros tiene una política de suscripción, es decir, la famosa selección médica y por lo tanto asume riesgos mejores. No hemos entrado mucho, no hemos entrado al detalle, pero es un tema que me gustaba comentar. Y luego también hay que tener en cuenta que si ya tengo en mi balance, ya tengo riesgo de longevidad, tengo un coste de trasladar ese riesgo de longevidad, extraerlo fuera de mi compañía de seguros, a través de un contrato de reaseguro o un producto financiero. Si lo tengo en mi balance, me va a suponer un coste sacarlo fuera de él. Y bueno, más o menos, pues hemos cumplido los 45 minutos. Vamos a abrir un turno de preguntas de unos 10 minutos. Voy a intentar, pues lógicamente no voy a poder responder a todas, pero voy a intentar pues, responder al mayor número de ellas. Bueno, durante la intervención, Carlos, entiendo que ha comentado, dice, aumentando la edad de la pensión. Efectivamente, el riesgo de longevidad lo que está haciendo es cada vez, no es que efectivamente la cuantía que percibo es la misma, lo que la voy a percibir es durante más tiempo. ¿Vale? Voy a dejar unos 15 segundos para que vayáis formulando las preguntas que vayáis teniendo. Aprovecho mientras lanzáis las distintas preguntas, comentando una pregunta sobre José, que dice, ¿cómo se realiza la estadística para calcular la tasa de longevidad? La tasa de longevidad siempre se mide por la probabilidad de fallecimiento, siempre. Y esas estadísticas es súper interesante lo que hemos comentado respecto de las podéis consultar en el Human Mortality Database. Ahí tenéis todas las estadísticas de mortalidad de muchos países del mundo. También tenéis estadísticas podéis tener estadísticas en vuestras agencias de estadística oficiales. Por ejemplo, en España es el Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística anualmente publica las defunciones y publica el número de personas con vida. Por lo tanto, en cada uno de los países tendréis estadísticas oficiales que os proporcionará pues, cualquier organismo público. Dice Silvio una pregunta súper interesante. Dice, en el caso de la esperanza de vida, ¿considera que la pandemia actual ha mermado más en América que en los países europeos? Pues Silvio, no te sabría yo ahora decir si ha mermado más en Europa que en América. Personalmente, creo que ha mermado de igual modo. Ha mermado de igual modo. Sin lugar a dudas, esto va a ocasionar un descenso en la esperanza de vida. Esperemos que esto ocasione un descenso solo durante 1 o 2 años y posteriormente, esperemos que siga incrementando la esperanza de vida. Pero yo no creo que haya, no lo sé, pero no creo que haya diferencias entre América y los países europeos. Yo creo que va a afectar a ambos de igual modo. Es cierto que dentro de 2, 3, 4 años, cuando tengamos los datos oficiales, los estudiaremos y podremos analizar si el efecto ha sido distinto. No parece que vaya a ser distinto. Carlos dice, las compañías aseguradoras tienen que provisionar o hacer una reserva de las sumas aseguradoras de todos sus clientes. Las compañías de seguros lo que tienen que guardar es para cada uno de sus clientes, lo que tienen que guardar es las obligaciones en valor actual que tienen con esos clientes. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que pagarle a un asegurado dentro de un año, le tengo que pagar $100, yo lo que voy a hacer es hoy guardar dinero sobre esos $100. Pues a lo mejor guardo 95. ¿Por qué? Porque yo esos dinero lo voy a invertir y voy a conseguir el año que viene
$5 adicionales. Por lo tanto, voy a tener esos 100 euros. Hoy tengo que guardar 95. Y sí, para cada uno de los asegurados tengo que guardar, dependiendo del tipo de producto, tengo que guardar una cantidad de dinero. Manuel lanza una pregunta muy interesante. Dice, siempre he trabajado por mi cuenta, no tiene la parte de pensión del Estado y si existe algún producto que sea útil pues para tener una calidad de vida. Eso, Manuel, es una de las mayores preocupaciones de cualquier persona, ¿no? Se está acercando a la edad de jubilación y tiene que, bueno, cuando se jubile no va a seguir percibiendo pues el salario. En ese caso, Manuel, yo te recomendaría que intentaras buscar un producto de seguros ligado a la jubilación. Es decir, que durante todos los meses intentes ahorrar, pero eso sería realizando una aportación a una aseguradora, por ejemplo, pues un capital, lo que ellos llaman un capital diferido, y de manera de mensualmente desde los 59 que tienes ahora hasta, pues pongamos, los 65, por decir una edad que te jubilas, durante esos 6 años, poner durante todos los meses una determinada cantidad de dinero. Sí es cierto que estás muy cerca de la jubilación, por lo tanto, o pones mucha cantidad de dinero todos los meses o cuando te jubiles no vas a tener una gran cantidad de dinero. Pero sí es cierto que deberías de buscar ese tipo de producto cuanto antes, porque cuanto más tardes, pues luego la cantidad a percibir será más pequeña. Dice Jonathan, dice, es posible, una pregunta muy complicada, muy complicada, Jonathan, lo cual te felicito. Dice, ¿es posible crear una póliza catastrófica como en riesgos de no vida? Efectivamente, que funcione como erosión, como paro de pérdidas, como un stop loss, para esperanzas de vida en capas superiores, que se active cuando los asegurados rebasen las capas de dicha edad. Es decir, Jonathan lo que comenta es, vale, si llegas a esta determinada cantidad de dinero, ya no te sigo pagando. Es decir, contrato una determinada póliza que a partir de ahí alguien siga pagando a este asegurado. Eso, Jonathan, has descrito perfectamente lo que es un contrato de reaseguro. Yo como compañía de seguros contrato con otra compañía de seguros que es reaseguradora, contrato de que, por ejemplo, desde los 65 hasta los 80 cubra yo ese pago y a partir de los 80 lo pague otra compañía. Por lo tanto, sí, existen y eso es un contrato de reaseguro. Bueno, parece ser que no hay más preguntas. A ver, que revise. Dice, ¿existe una norma jurídica? Stalin comenta, ¿existe una norma jurídica para establecer las políticas sobre la longevidad? No en todos los países, hasta donde yo sé. Aquellos países que están afectos por el riesgo por solvencia 2, sí, sí. Y luego muchos países latinoamericanos están desarrollando ya normativas similares a Solvencia II. Con lo cual, yo creo que en los próximos años casi todos los países del mundo tendrán que tener normas que regulen el riesgo de longevidad. Y buscamos una última pregunta. Dice Francisco, ¿vale? Ahí han quedado algunas preguntas. Voy a formular la de Francisco. Dice, ¿qué tanto o cuánto les ha afectado a las aseguradoras el riesgo de longevidad? Depende, Francisco. Algunas aseguradoras, por ejemplo, las más antiguas, les ha afectado bastante. Les ha afectado bastante porque, perdón, que he arrancado mal la frase. A las compañías de vida que comercializan seguros de vida antiguas que tenían muchos productos de rentas, les ha afectado muchísimo porque tienen ahí tienen un gran número de asegurados que les tienen que seguir pagando las rentas vitalicias. A las aseguradoras que no tienen tanto negocio de vida y
aquellas aseguradoras que aunque tengan negocio de vida sean relativamente nuevas, por ejemplo el año 2005, 2006, que hay muchas de nueva creación, a esas compañías les ha afectado menos. ¿Vale? Es importante la tipología de negocio de la aseguradora para ver cómo les ha afectado, pero les ha afectado a todas las que tienen el negocio de vida, unas más que a otras. Bueno, pues por temas de tiempo estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Eh, os os agradezco enormemente que hayáis estado al otro lado de la pantalla y os doy un fuerte abrazo y que paséis un feliz verano. Hasta luego.